Amados hermanos, gracias al Señor que es día miércoles, o que es día del Señor, día en que tenemos oportunidad no solo de vernos algunos las caras, sino lo que es más importante, de poder unirnos en oración y poder también considerar la palabra del Señor para nuestras vidas. Aunque ya se han dado bastante información, bueno, les recuerdo, hermanos, nuestra próxima junta a nivel de iglesia es el domingo a las 11 de la mañana, pero también los días jueves de 6:30 a 7:30 de la mañana tenemos una junta de oración. Esta semana los varones tuvieron junta a las 6:30 o 7:30 creo que fue, en fin. Pero el punto es, para nuestros hermanos que no estuvieron, déjenme contarles que estuvo muy bueno y que la próxima semana se vuelven a reunir los varones. De todas formas tienen un grupo y en ese grupo se les informará cualquier detalle o cambio que pueda haber. Y ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Están invitados para mañana a las 6:30. Voy a orar y vamos a pedir así al Señor que nos alimente con su palabra y que podamos escuchar con mucha atención, de manera que podamos no solo entenderla, sino atesorarla en nuestros corazones. Padre amado, gracias, muchísimas gracias porque llegamos a este tiempo precioso, el tiempo de su palabra. Y en este día de manera especial tenemos un encuentro con Jesús. Le estamos conociendo cada vez más y más. Y estoy seguro que algunos hemos sido sorprendidos al conocerle en un aspecto que no le conocíamos muy bien. Y eso es bueno. Padre, ayúdenos a mejorar nuestra relación, nuestra intimidad, nuestra comunicación con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, sabemos que usted está con nosotros. Pueda su Santo Espíritu hablar a través de su siervo y preparar y disponer positivamente la mente y el corazón de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús oro. Amén y amén. Amén. Los días miércoles no es misterio, estamos con miércoles con Jesús. Permita al Señor que ustedes puedan ser tan edificados como lo soy yo. No siempre tenemos la oportunidad de platicar y de dialogar íntimamente con alguien cada semana como lo estamos haciendo con nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que puedan aprovechar al máximo esta oportunidad. El día de hoy el tema a considerar es Jesús, administrador de crisis. Permítanme ver, voy a destacar, hermanos, para los que apuntan. El trasfondo bíblico de lo que vamos a platicar el día de hoy es Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Juan, capítulo 13, versículos 12 al 20, Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30, y Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. Yo voy a dar lectura y ustedes pueden seguir escuchándome o abriendo sus Biblias, los que la tienen cerca, en Juan, el capítulo 2, versículos 1 al 11. Aquí nosotros nos encontramos con lo que se conoce como el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra hermana Rosa está atenta. Gracias al Señor. Para los que están en Facebook, permítanme avisarles que nuestra hermana Marisela ya se conectó a través de Zoom. Bienvenida, hermana Marisela. Gracias al Señor. Y gracias al Señor por cada uno de ustedes que está conectados, hermanos. Muy bien, voy a leer el pasaje. Juan capítulo 2, versículos 1 al 10 o al 11, dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús les dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Estoy leyendo, o he leído solo un pasaje de los varios que pueden consultarse para entender de la mejor manera posible la enseñanza el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo es, dentro de sus muchas especialidades, un administrador de crisis. Nosotros sabemos muy bien de qué se trata esto, las vivimos casi cotidianamente y ahorita las estamos viviendo globalmente. Todos estamos unidos de la manito con esta gran crisis, esta pandemia que es el coronavirus. Bueno, yo quisiera hacerle unas preguntas para introducirle a la reflexión. Cada uno puede hacerse una pregunta distinta relacionada con lo que sea su profesión. Por ejemplo, yo me preguntaría a mí mismo, y de hecho lo he hecho: ¿recuerda usted la primera vez que habló en público? Yo creo que todos han vivido esta experiencia. Para usted, la primera vez que enseñó una clase en la escuela, la primera vez que tocó un instrumento públicamente, la primera vez que... y así sucesivamente. ¿Lo recuerda usted? Es bueno recordar, y así nosotros podemos mejor entender y disponernos a lo que será la enseñanza de esta tarde. Yo no recuerdo, les voy a decir que para mí fue tremendo. Fue en realidad una experiencia más que gratificante, desastrosa. Estaba muy jovencito además, por cierto. Empecé a hablar en público como con responsabilidad de cargo dentro de la iglesia a los 13 años, que era presidente del grupo de los jóvenes. Ya llevábamos varios años sentados, todos éramos chiquitos. En nuestra iglesia, recuerdo muy bien, tan chiquito que los piecitos nos colgaban así de los bancos o las bancas de la iglesia, y nosotros queríamos que algún día tener un grupo de jóvenes. Y nos dijeron: esperen, tendríamos unos 10, 11 años. Así que tuvimos que esperar todavía como 2, casi 3, algunos, antes de tener nuestra primera junta de jóvenes. Y a mí me tocó en esa oportunidad ser el presidente y pasar al frente y tener la responsabilidad de dirigir, de hablar, etcétera, etcétera. Bueno, la primera y las primeras eran tremendas y más desastrosas que exitosas. Pero sin embargo, con todo lo difícil que haya sido aquellas primeras experiencias, le doy gracias al Señor. Hoy particularmente, estos últimos días, le daba gracias al Señor. ¿Saben por qué? Porque no me di por vencido. Porque por naturaleza soy calladito y tímido. Callado y tímido, de verdad, de verdad. Entonces yo le doy tantas gracias al Señor que me dé un espíritu de valentía, porque para algunos podrá ser muy natural, e incluso para muchos o algunos de ustedes pueda parecerle natural mi presentación, pero lo cierto es que no. Es que hago uso del poder que el Espíritu Santo me da, un espíritu de valentía para poder hacerlo, incluso vencer mi propia naturaleza. Otra pregunta de reflexión en la introducción: ¿cuántas personas había reunidas o presenciándole cuando usted tuvo aquella primera intervención profesional o de algún otro tipo? En el caso nuestro éramos poquitos, yo creo que contados con una mano, no más. Pero eso no quitó el efecto de estar enfrente de ellos y pararme a tener que dirigir el grupo, a tener que alzar la voz públicamente y guiar a lo que sería nuestro servicio. Y la tercera pregunta, que yo personalmente ya la contesté desde un principio: ¿cómo le fue? Algunos estarán haciendo recuerdos, algunos bonitos recuerdos y otros no tan bonitos. Cuando pensaba en esto,
permítanme contarle, hermanos, recordaba las primeras experiencias de presentación pública, de debut o estreno de algunos de nuestros propios hermanos. Recordaba, por ejemplo, la primera presentación de nuestro grupo de alabanza. En aquel tiempo era Juan Claudio, José Martín y Eduardo y Mayra. Y un buen día me llaman y me dicen, pastor, venga por favor, queremos que nos vea, queremos que nos escuche, y me llevaron al edificio antiguo, ese que está en desuso actualmente. Y ahí tenían instalados en medio de todo sus instrumentos y le empezaron a dar. La primera presentación, las mamás dijeron que estaba precioso, maravilloso. Yo vi el potencial. Dije, tienen el valor para pararse al frente y para tocar instrumento. Cuando yo toqué por primera vez un instrumento, que fue una guitarra, fue pero tan horrible que nunca volví a hacerlo. Y ellos ahí estaban, llevaban semanas de práctica y querían estrenar, y la verdad que sonaba como que cada uno tocaba su corito favorito, porque tenía su propia versión y luego se juntaban, pero ahí Calvario detrás echándole ganas, alzábamos nuestras voces y la verdad, con todo, siempre salió algo precioso. Amén. Y quizás sea una de esas las cosas que más recordamos y extrañamos. Cuando Calvario canta. Amén. Los ángeles pareciera ser que se nos unen. Amén. Porque todos nos escuchamos, pero bien bonito. ¿Cómo le fue a usted? ¿Está recordando? ¿Ya recordó su primera experiencia en algún área? ¿Su debut? ¿Su estreno? Espero, ruego al Señor, porque no haya sido un debut y despedida. Bueno, el día de hoy hablamos, en miércoles, de nuestro Señor Jesucristo como administrador de crisis. Lo primero a considerar, porque es una realidad, que el estreno de nuestro Señor Jesucristo fue, entre comillas, poco espectacular. Hay que ser honestos. Estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, y Él todavía no había hecho su intervención en la escena pública. Ya había comenzado a enseñar, ya tenía discípulos, pero no había habido una manifestación de su divinidad o de su poder. Y en esta oportunidad Él se expresa. Jesucristo, en su primera aparición pública, si lo miramos esto como por encimita, superficialmente, creo que podríamos coincidir en que su primera presentación pública no fue todo lo que pudo haber sido. En el presente, por ejemplo, si un artista se va a hacer el lanzamiento de él, se le va a estrenar, debutará, normalmente hay todo un equipo detrás de él que hace 1000 preparativos para que ese debut, para que ese estreno, para que esa primera aparición pública sea no solo un éxito, sino que además sea espectacular. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, por algún motivo, por un motivo que vamos a deducir nosotros el día de hoy, Él no se tomó la molestia de que así fuera. Lo que es más, si nosotros lo analizamos, es casi anónimo. Al menos inicialmente, esa presentación de nuestro Señor Jesucristo fue casi anónima. Veamos, lo que Él pudo haber hecho en consideración a lo que hizo, transformar agua en vino, así simplemente viéndolo, Él pudo haber resucitado a alguien como su primer milagro, como su primera intervención sobrenatural. Él pudo haber sanado a algunos ciegos, Él pudo haber sanado a algunos leprosos, Él pudo haber sanado a algún paralítico, pudo haberle regresado la vista a alguien, pudo haber liberado a algún endemoniado, Él pudo haber alimentado a una gran multitud, Él pudo haber hecho muchas cosas que posteriormente sí realiza. Pero en esta, su primera aparición, su primera participación, Él no lo hace. Decidió hacer algo, entre comillas, menor, aparentemente menor. Y nosotros nos quedamos un poquito a veces
cuando no vemos todo el trasfondo, nos quedamos un poquito confundidos. ¿Por qué esto? ¿Por qué nada más esto? Cuando pudo haber hecho mucho más. Bueno, antes de seguir, nosotros mismos tendríamos que ubicarnos en nuestro propio contexto. Entendamos que nosotros tenemos las Escrituras, nosotros tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios, tenemos los Evangelios, y aunque estos no son exhaustivos, nos dan mucha, bastante, suficiente información como para nosotros saber quién es Jesús, admirar a Jesús, amar a Jesús y seguir a Jesús. La gente en su tiempo no sabía nada de lo que nosotros sabemos. Así que, por lo tanto, para comenzar, aquello que a nosotros no nos impresiona en sobremanera, en su momento sí lo hizo. Veamos ahora qué significó para ellos en su tiempo. El contexto de este milagro, su primer milagro, es en una boda. Y una boda sabemos que es una celebración. Una boda no solo es una celebración, sino que es una gran celebración. Una celebración para el resto de la vida. Tanto así que todo lo que ahí ocurra, prácticamente hasta el último detalle, de algún modo va a seguir a la pareja. Lo bueno, excelente. Y si algo no muy bueno ocurre, es duro. Para ellos, lo que estaban enfrentando o lo que iban a enfrentar pudo haber sido una tremenda tragedia. Aparece una crisis y la crisis se llama: se acaba el vino. No vamos a ver muchos aspectos que podrían considerarse en este pasaje, al menos en Juan capítulo 2, versículos 1 al 10 u 11, pero vamos a ver lo que realmente nos interesa. Queremos ver a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, como administrador de crisis. La crisis es que se acaba el vino y definitivamente esta era una situación desesperada para el novio, desesperada para la novia si llegó a enterarse, desesperada para la familia del novio, desesperada para la familia de la novia si llegaron a enterarse, desesperada para los amigos íntimos del novio, porque están todos unidos y ante esta crisis se sienten o lo sienten. Definitivamente lo que ahí estaba ocurriendo era una verdadera crisis, un problema que debía resolverse. Nosotros, al mirarlo en la distancia, culturalmente hablando y a través del tiempo, no nos pesa, no nos duele, y la verdad es que ni nos preocupa como les preocupó a ellos en su momento. Pero todavía seguimos profundizando y comprendiendo el contexto de manera que nosotros podamos ver de que esto, que no es gran cosa, quizás para nosotros sí era algo extremadamente grave para ellos. Entre tanto, un pequeño paréntesis de reflexión. Las crisis. Usted mismo puede que esté pasando por alguna otra crisis. Normalmente nos referimos a la gran crisis, la pandemia o epidemia global. Pero la verdad, hermanos, es que hay muchas otras crisis que cada uno, que cada familia, comunidad, incluso país entero está atravesando. Trae consigo muchas otras crisis. Y lo cierto es que algunas de esas otras muchas pequeñas crisis que vienen con la gran crisis nos afectan. Y nos afectan profundamente y nos afectan más que la verdadera gran crisis. Este pequeño paréntesis es para que usted pueda pensar qué problema o qué crisis en plural o qué crisis adicional está usted pasando o viviendo ahora. ¿Tiene algún problema que no puede resolver? ¿Tiene alguna situación difícil? ¿Una situación complicada? ¿Una situación desesperada? ¿Una crisis que no puede manejar? Yo le voy a decir, personalmente creo que traigo crisis pequeñas de cosas que no he resuelto y en las cuales sigo pensando. No me preocupo de la gran crisis como me preocupo de las pequeñas crisis en mi vida, de aquellos asuntos sin resolver, sin superar, y que no son pocos, no son graves, no son pocos, pero para mí sí importan. Y si sumamos uno chiquito más otro chiquito más otro chiquito, ¿se imagina usted? Entonces algo tenemos que hacer al respecto. ¿Qué aprendemos de este episodio?
aprendemos que esto que en un principio nos pareció a nosotros como no un gran milagro, como no el mejor de los estrenos, debuts o lanzamiento de nuestro Señor Jesucristo a la arena pública, en el fondo es un gran milagro. ¿Por qué? Porque para aquellos que estaban viviendo esto, sí lo era. Y todavía vamos a profundizar un poquito más. Pero también vamos a introducirnos a qué aprendemos nosotros de esto. Estas enseñanzas de 3 cosas que aprendemos en este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo son 3 cosas que vamos a ver. Primero, las enseñanzas, recurrir a Jesús cuando tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Todos tenemos alguna vez problemas y todos tenemos de tiempo en tiempo problemas. Recurrir a Jesús cuando tenemos problemas es lo primero. Segundo, hablar con Jesús acerca de nuestros problemas. Siempre hablaremos con más de una persona, pero siempre debemos hablar primordialmente con una persona y esa persona es Jesucristo. Si usted primero habla con Jesucristo, de cuál sea su problema, de cuál sea su crisis, de cualquier tipo, el mismo Señor Jesucristo en el proceso, antes de responder, puede ponerle alguna otra persona idónea para que usted pueda platicar. Pero si usted no platica con nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, erróneamente lo hará con otras personas. No serán necesariamente personas que Jesucristo haya puesto en su camino para ayudarle, para asistirle. La tercera enseñanza que se desprende y que vamos a ver detalladamente de este episodio es que debemos confiar en que Jesús, esto es lo más importante, en que Jesús maneje nuestras crisis. Quizás el más grave problema, hermanos, y este problema lo tienen tanto novatos como cristianos muy experimentados o ancianos, si se quiere, confiar mucho o querer abusar de nuestras capacidades. Hemos aprendido un individualismo o una individualidad que nos lleva a una suficiencia o autosuficiencia. Y eso nos lleva al grave problema. No es bueno cuando nos lleva o porque nos lleva a este grave problema, a prescindir de nuestro Señor Jesucristo. Es que yo soy hombre, es que yo ya soy grande, cualquiera sean sus razones para ello, entonces yo tengo que y yo voy a salir adelante solito. No, graso error. Porque no importa quiénes seamos, qué hagamos, ni la edad que tengamos, nosotros seguimos siendo de Dios sus hijos amados, de Jesucristo sus tiernas ovejitas y corderitos. Y Él nunca quiere dejar de tener cuidado de nosotros. No importa la edad que tenga el hijo, ahí está la mamá, ahí está el papá. No importa la edad que tengamos, ahí está Dios. Y ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es tan importante, como tercera enseñanza, que nosotros aprendamos a entregar la gestión o la solución o la administración de nuestras crisis a nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo, el capítulo 2, versículo 11 de Juan, nos ilustraba esto, que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La verdad, no se nos dice mucho acerca de cuál haya sido la gran reacción de la gente. Quizás ese mismo hecho de que no se comente cuál haya sido la gran reacción de la gente, excepto el diálogo que se produce entre el maestresala y el novio, esto sea lo que nos lleve a nosotros a considerarlo como un estreno o una participación poco espectacular. Lo segundo que hemos estado viendo es el tremendo milagro, cómo es una cuestión de apreciación, dependiendo de qué ángulo nosotros lo veamos o qué tanto podamos introducirnos en el trasfondo de cuando ocurrió esto. El versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
sigue confirmándonos en este segundo versículo la importancia o el valor que tuvo la intervención de nuestro Señor Jesucristo para las personas que estaban afectadas o incluidas dentro de esta crisis. Y por otra parte, no se llega a saber la envergadura o el gran efecto que tuvo esto, que no es tan espectacular, la intervención de nuestro Señor Jesucristo, cuando otras personas llegan a enterarse de qué es lo que sucedió y le comienzan a seguir, a buscar y a esperar. El primero de los tres enseñanzas y grandes consejos del día de hoy es este. Y si lo tiene que apuntar, apúntelo. Primero, el primero de estos tres, recurra a Jesús cuando enfrente problemas. Recurra a Jesús cuando enfrente problemas. El problema del anfitrión ya lo sabemos. El vino se había terminado. ¿Y qué tanta importancia puede tener? Yo le pregunto a usted, primero, nosotros ni siquiera bebemos vino. ¿No se había dado cuenta? ¿Qué valor o qué importancia puede tener para nosotros aquello? La verdad no mucha. Para los que beben vino quizás tenga un poquito. Pero la verdad es que para la cristiandad en general no lo tiene actualmente. Sin embargo, culturalmente hablando, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, en una boda, el vino era como un pastel. ¿Puede usted concebir en su mente una boda sin pastel de bodas? No. No importa. No importa que no sea grande, no importa al final, aunque sea así de chiquitito y que tenga la parejita de novio arriba. Así me lo imagino yo. Entonces, así de importante era para ellos, para la sociedad judía en aquel tiempo, el vino. ¿Por qué? Porque la boda transcurría de una forma especial, que todavía vamos a ir descubriendo o develando o revelando poco a poco. No sin antes hacer otro pequeño reflexión cada uno de nosotros. ¿Se puede imaginar entonces ahora, primero, lo que significaba para ellos que se había acabado el vino? Segundo, recordemos que todos nosotros enfrentamos problemas a diario y no son situaciones de vida o muerte. La situación de ellos no era de vida o muerte, pero era muy importante. Bueno, nosotros no enfrentamos a diario situaciones de vida o muerte, pero todos enfrentamos situaciones, problemas, dificultades, adversidades, crisis, que son pequeñas, pero que nos afectan. Por ejemplo, si se le pierden las llaves del carro. Eso se puede poner feo. Si no tiene llaves extras, si no tiene quien le traiga las extras y así sucesivamente, eso desde un principio es una complicación y es una crisis, es un problema que tiene que resolver. En el camino puede facilitarse y fácilmente llegar a salir de la situación, pero también puede llegar a complicarse seriamente. A veces el problema es que se pierda la llave de la casa. A veces se pierde una mascotita y pueden haber situaciones cada vez más crisis. Y aún una mascotita que no es comparable a otro miembro de la familia, ya asumo que es parte de la familia, pero sí es algo que llega a trastornar. ¿Cuántas veces hemos visto por ahí cartelitos que han puesto de que se busca tal perrito, tiene tales señas y que tal recompensa? Entonces sí, y hay crisis, por supuesto, que comienzan a subir y a subir, como cuando alguien pierde su trabajo, por ejemplo. Eso ya es una crisis con tintes de tragedia. Bueno, lo que había ocurrido en esa boda tenía tintes de tragedia. ¿Por qué? Porque si no encontraban una forma de solucionarlo, eso iba a ser un descrédito para toda la vida y un agravio para los invitados. Para el pueblo judío la hospitalidad era tan, pero tan importante que en celebraciones tan especiales como esta, lo que ellos hacían, contrataban lo que sería en el presente algo así como un wedding planner, el maestresala, y era una persona asalariada, o sea, se le pagaba sus honorarios. Y para esa persona, si no cumplía bien su trabajo, incluso podía llegar a denunciarse y poder ejercer acciones legales en contra de él.
Pero no importa cuál fuera el resultado de las acciones legales que llegaran a emprenderse contra él, el descrédito, la vergüenza, el mal rato, la memoria negativa para el resto de las vidas, absolutamente nada lo iba a resarcir. Entonces, cuando tenga crisis, recurra a Jesús cuando enfrente problemas. ¿Qué es lo que hizo María? La que tomó la voz no era su problema, pero María era familiar directo. Primero. Segundo, como familiar directo, ella se sentía totalmente involucrada o formaba parte así de la celebración, así de lo bueno como de lo malo que pudiera llegar a suceder. Pero lo más importante de todo es que ella conocía a alguien que podía sacarle de esta crisis, de esta situación. Y es lo que ella hace, acude a Jesús. Hermanos, muchas veces nosotros mismos no somos los afectados directamente con una crisis, pero somos espectadores de la crisis en la vida de alguna otra persona. ¿Cuál es nuestra acción? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿A quién recurrimos? Bueno, nosotros debemos llevar a los pies de Cristo a todo aquel que se encuentre en una crisis. No significa que Jesucristo sea el solucionador de problemas o algo así como un handyman, no. Pero Jesucristo nos ama y Jesucristo es todopoderoso. Por lo tanto, Él puede solucionar todas nuestras circunstancias. Y la situación más difícil de una persona es el no conocer a Cristo. Entonces nosotros podemos comenzar por ahí. Los problemas son oportunidades para acercarnos a Jesús. ¿Cuántas personas hay que están viviendo sus vidas autosuficientemente? Están viviendo solitos y no se preocupan del Señor. O lo hacen muy a lo lejos, o muy de vez en cuando, o simplemente cuando están en una situación, en una crisis, pero prácticamente de vida o muerte. Y Jesucristo, Él quiere formar parte integral de nuestro diario vivir. Él quiere que estemos nosotros con Él, porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, pero también Él es nuestro amigo. Hay que detenernos a pensar. Yo de tiempo en tiempo me detengo a pensar en Jesús. ¿Realmente lo estoy tratando como un amigo? Hace no mucho tiempo yo les presentaba una especie de fábula, por decirlo de algún modo. No es el género literario más correcto, pero un pequeño cuento. Y hablaba acerca de los amigos y que estos son como los espejos. ¿Se acordarán de un espejo muy bueno que está en el baño y uno no muy bueno que está en mi oficina? El no muy bueno, el barato, el económico, ahí vive tirado para allá y para acá. Rara vez lo miro porque ya saben el efecto que produce. No es fiel en la imagen que refleja. Es engañoso. Y cada vez más quiero el espejo, aquel otro, el sólido, el rígido, pero que me da una muy buena imagen de quién yo realmente soy, cómo realmente me veo. Tanto así que cada mañana lo limpio. Y yo digo, este espejo es no solo un amigo, este es un buen amigo, porque este sí me dice la verdad exacta. Tomo una servilleta y lo limpio, y lo limpio, y lo limpio. Me lavo, me peino, lo salpico, pero después lo vuelvo a dejar impecable porque así hay que tratar a los amigos. Con ese detenimiento, con ese detalle, con esa dedicación. Prácticamente es un amor, no crea que es un fetiche, simplemente me alimento de toda analogía que yo pueda hacer, de todo lo que me rodea. Bueno, y eso sírvanos para reflexionar acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto nos detenemos a pensar en Él como un amigo? ¿Tiene usted algún amigo? ¿Tiene usted alguna amiga? ¿Tiene usted amigos? ¿Cómo es esa relación? Si es que los tiene. ¿Los cuida? ¿Los procura? ¿Y qué de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo lo ve? ¿El domingo? ¿El miércoles? ¿O tiene un tiempo para Él cada día? Todos los días. No se imagina usted. Muchos que no lo han experimentado pueden pensar que necesita invertir tiempo. La verdad que para todo invertimos tiempo. Para lo bueno, para lo malo y para lo innecesario. Entonces, ¿por qué no invertir?
tiempo en nuestro Señor Jesucristo. Si de invertir tiempo se trata, el mejor tiempo que podemos invertir es en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice por sí misma. Es una inversión, la mejor inversión o la más redituable de todas las inversiones que nosotros podamos hacer de nuestra vida. En la mañana muy temprano, su primer tiempo con el Señor es el tiempo más valioso. Es el tiempo que va a sentar su temperatura, su presión, su nivel, como quiera usted llamarlo, va a marcar en la que será su actitud el resto del día. Si no le dedicó ese tiempo, no tendrá entonces ese parámetro o ese nivel. Por eso es tan importante, y cuando aparecen los problemas y aparecen las crisis, es que o nos hemos alejado del Señor, o es que el Señor quiere traernos hacia Él. Para el efecto es lo mismo. Entonces Él quiere llamarnos y aprovecha estas crisis. Estas crisis son la gran oportunidad para nosotros acercarnos al Señor, para intimar con el Señor, para humillarnos ante Jesús, para confiar en Jesús, para dejar lugar a que Él pueda intervenir sobrenaturalmente. Jesús quiere obrar milagros en su vida. Créalo. Hay milagros grandes, hay milagros pequeños y hay milagros frecuentes. Algunos quizás tan pequeños, otros ni siquiera tan pequeños, pero tan frecuentes que no los valoramos. Yo amo la vida y tengo mucho por qué vivir, aunque sé que la eternidad es lo mejor que nos puede pasar, pero tengo mucho por qué vivir todavía aquí y hasta que el Señor no diga lo contrario. De tal manera que cada día que amanezco estoy muy agradecido con el Señor. ¿Sabe usted cuánta gente no amanece? ¿Sabe usted cuánta gente no verá un nuevo día? Tanta, demasiada, que el solo hecho de que nosotros estemos vivos cada día y ya por tanto tiempo es un milagro. El que usted pueda estar con salud, no todos tienen toda la salud o toda la buena salud, pero nosotros, la gran mayoría. Y cuando digo esto, fíjese usted, yo no soy una persona que está con una salud al 100%. Pero sin embargo, con toda la salud que el Señor me da, yo se lo agradezco. Y lo veo como un milagro cuando yo pudiera ya no estar sobre el escenario de este mundo. Y todavía cosechando cosas buenas, la familia, la iglesia, los hermanos, los amigos, etcétera, etcétera. Entonces, recurra a Jesús cuando enfrente problemas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿a quién? A Jesús. Entonces, recurra a Jesús. El segundo de los 3 grandes consejos el día de hoy es, cuéntele sus problemas a Jesús. Nosotros primero lo buscamos, recurrimos a Jesús y luego le comenzamos a contar nuestros problemas. Último aspecto de inmersión en el contexto de la historia de las bodas de Caná, y es que no había un acontecimiento social más importante en la vida de un judío y de la sociedad que un matrimonio. Normalmente las bodas se celebraban en la sinagoga al atardecer. Para cuando terminaba la boda, la pareja y su corte o escolta comenzaban una especie de peregrinaje a través del pueblo con antorchas encendidas, ya oscurecía, y trataban de tocar a tantas puertas como les fuera posible en el camino para saludarlo, para que todos los vean y les dieran bendición. Hubo un incidente que ocurrió aquí en casa, bueno, en el vecindario más bien. Teníamos unos vecinos un par de casas hacia allá, era una americana, y un buen día nos encontramos llegando de la iglesia con la sorpresa de que estaba ella afuera en traje de novia con su esposo. Se había casado. Y nosotros nos dio mucho gusto verla, porque nos dio mucho gusto que alguien se casara y que se hubiera casado por la iglesia y que se hubiera casado de blanco. Y medio nos detuvimos y le saludamos y no lo dijimos
verbalmente le dijimos diciendo felicidades. Y ella respondía, pero con un rostro, yo siempre voy a recordar eso, se veía el rostro feliz de haberse casado. Era un gran logro. Y al tiempo llegamos incluso a conocer un bebito precioso, Bueno, para la pareja cuando se casaba, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, era así de importante. Entonces, casa por casa, para que todos se enteraran, le desearan felicidades y les bendijeran. Finalmente llegaban a casa, lo que para nosotros en nuestra cultura es la luna de miel, el honeymoon, irse, no. Cuando ellos llegaban a la casa comenzaba su luna de miel. Toda la gente ahí se reunía y por un par de días era la celebración y habían regalos, había discurso, había vino, había cena, etcétera, etcétera. La hospitalidad era un deber sagrado. Ya les dije lo que podía ocurrir si el maestro de sala no cumplía bien sus funciones, le podían demandar por violación de hospitalidad. Y ahora que se acabara la comida o que se acabara el vino, olvídense hermanos, era una gran tragedia. María le hace una llamada de emergencia a Jesús. No solo va con él, sino que le platica qué es lo que ha sucedido. Hermanos, cuando usted tiene un gran problema o problemas pequeños en su crisis, ¿qué es lo que hace? Le voy a decir que más que buscar a quien pueda ayudarles, las más de las veces lo que hace la gente es lamentarse y hacer alguna forma de maldición, en el sentido de estar molesto, de mostrar ofuscación, de mostrar frustración por encontrarse en la situación que se encuentra. Y lo que sale no es algo bueno ni positivo. En consecuencia que, aunque las dificultades, las crisis no son cosas buenas, ya hemos aprendido suficiente de que tienen su lado positivo. Hay una parte negativa, la adversidad, la dificultad, pero nosotros debemos y podemos concentrarnos en la parte positiva, comenzando en primer lugar con que yo puedo ir, ponerme de rodillas, hablarle a Jesucristo y que Él me va a escuchar. Yo puedo ir a Él, es lo primero. Segundo, puedo platicarle a Él, conversarle a Él como a nadie y Él va a responder. Yo lo he hecho con el corazón abierto, con el corazón en las manos, con dolor. Recuerdo cuando se enfermó mi esposa, fue uno de aquellos momentos tremendos. Ahí en la oficina, encerradito y de rodillas y llorándole al Señor. Y el Señor siempre responde. Y el Señor ha respondido. Normalmente nosotros creemos que Dios y nuestro Señor Jesucristo ponen atención solo a los cánceres o a las personas en estado de coma o algo por el estilo. No. Del mismo modo que un papá que ama a sus hijos se preocupa de cada detalle y a veces solamente quiere saludarnos o quiere que le saludemos. Y lo más interesante de esto es que si nosotros adquirimos el hábito, por fe, por amor, de recurrir constantemente a Jesucristo, contarle constantemente nuestras circunstancias, estaremos tan comunicados que cuando ocurra alguna otra cosa, cualquier cosa, y si yo no alcanzo a ir con Él, Él tendrá cuidado de ello. ¿Sabe qué cosas le importan a Jesús? A veces nosotros pensamos que solo se preocupa de los grandes problemas. Y yo doy gracias al Señor porque Él puede tener cuidado de todo, incluso de los grandes problemas. Y yo recordaba cómo Él ha tomado cuidado, por ejemplo, de la artritis, y ha sanado artritis, del diabetes, de alta presión, de la tiroides, de tumores cerebrales, de cánceres, etcétera, etcétera. Hace no mucho falleció un primo por cáncer, y era un primo de los chiquitos. Y era chiquito de estatura, así que le decíamos, yo le decía un chiquitito. Y sí dolió su partida, pero y también uno piensa, Señor, y aquí estoy. Y aquí estoy. Tiene que ver también cómo sea la relación o cuál sea la relación de uno con Él. Pero no se equivoque, no llegue a pensar que solamente podemos o debemos recurrir a Él y contarle a Él cuando la situación es tan grave como un cáncer. Le voy a decir que nuestro Señor Jesucristo también presta atención y se preocupa. Si usted le conversa de los jefes malhumorados, por ejemplo, de las llantas desinfladas, de las mascotas que se pierden, de platos rotos, de dolores de muela, de roturas, de lo que sea y de todo.
es un amigo. Es un amigo. Y es Dios Todopoderoso. Y nos ama. No desaproveche la oportunidad. En Primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 7, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Fíjense en esta parte. Confíen a Dios todas sus preocupaciones, porque Él cuida de ustedes. Tiene preocupación con un mal compañero de trabajo, preocupación con un niño no muy bueno en la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Todo entra en todo. Tercero y último enseñanza que se desprende de este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo para nosotros hoy es: confíe en que Jesús maneje sus problemas. Cuando nosotros podemos, debemos. Siempre debemos recurrir a Jesús, siempre debemos pedirle a Jesús, y cuando nosotros podamos y en todo lo que podamos debemos actuar. Pero no querer hacer todo hasta lo imposible. Definitivamente ese es el mayor problema cuando me toca platicar con alguien, con quien quiera que sea. La persona está empecinada en querer solucionar sus problemas. Y mucha gente no soluciona nada o muy poco de sus problemas. Y ahora hablemos específicamente de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cometen el pecado de la autosuficiencia, de no depender, de no humillarse y depender de Jesucristo. La cosa es bien simple. Lo que uno puede hacer, tiene que hacerlo. Pero aquello que no puede hacer, ¿qué va a hacer? Recurro a Jesucristo. Le cuento a Jesucristo, pero también debo confiar en Jesucristo, que Él va a hacer aquello que yo soy incapaz. Y Él sabe. Y yo no le puedo engañar. Aquello que yo no puedo hacer, no debo hacerme el valiente y todavía intentarlo, cuando debo ser en realidad bastante frío, realista y aún prudente. Cuando yo quiero hacer más allá de lo que realmente puedo hacer, o sea, no puedo hacer, estoy arriesgando. Estoy arriesgándome al fracaso e incluso estoy arriesgando mi integridad o mi salud física, mental y emocional. Y me consumo tratando de resolver algo que no tiene solución por mí, pero que Jesucristo puede perfectamente tomar cuidado de ello. María, la madre de Jesús, dio instrucciones y dijo del siguiente modo. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Él, Jesucristo, haced todo lo que os dijere. Les voy a decir, nosotros sabemos cuáles son las instrucciones, o cuáles fueron las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo para aquellos en aquel tiempo. Usted se preguntará: ¿y cuáles son las instrucciones de Jesucristo para nosotros, para mi vida, en mis crisis el día de hoy? Les voy a decir que son tantas, pero están claramente estipuladas en la palabra. Y nosotros podemos resumirlas. No dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Amaos los unos a los otros. Por poner solo algunos pocos ejemplos. Y nosotros lo sabemos, todo lo hemos estudiado. Para muchos ya son 20 o más años juntos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Si sabéis estas cosas, y ya sabemos prácticamente todas las cosas. Y si no las sabes, porque no pone atención o no va a la Biblia, la palabra de Dios. Si sabéis estas cosas, porque ya sabemos estas cosas, bienaventurados seréis o bendecidos seréis solamente cuando las hiciereis. Entonces, esto es bien importante. Normalmente, la bendición, el auxilio, el socorro,
La manifestación sobrenatural y todopoderosa de Dios y de nuestro Señor Jesucristo viene después de la obediencia. La bendición después de la obediencia. Probadme en esto, dice el Señor. Traigan los diezmos al alfolí y verán si no derramo bendición de los cielos hasta que sobreabunde. Tuvimos una junta de varones y con otras personas que he estado platicando también me han dicho algo como lo que sigue. Pues he estado en casa, he tenido las vacaciones de mi vida, he podido hacer todos los pendientes que tenía de reparaciones en casa. Y el cheque que estoy recibiendo es más grande de que si estuviera trabajando. Para algunos ha sido una bendición, pero redonda, total. Y no para uno, sino, les voy a decir, de nuestra propia y sola congregación, para varios o muchos. E incluso usaba el versículo para decir, estoy comprobando lo que la palabra dice, que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Lo creen? Amén. Yo sí lo creo, siempre lo he creído y en eso me gozo. A los hijos de Dios, hasta cuando nos va mal, nos va bien. ¿Y por qué no se atreve a buscar a Jesucristo, a contarle a Jesucristo y entregarle a Jesucristo todas las circunstancias de su vida? Vamos a concluir con una pregunta de reflexión, hermanos. ¿Qué problema debe entregar al cuidado de Jesús hoy? Piénsalo. ¿Qué problema debe entregar al cuidado de Jesús hoy? Entrégale un problema hoy. Empiece hoy, aquí o allí donde se encuentra ahorita. Para mañana o más tarde ya se le va a olvidar. Cuando dije al principio de que todos tenemos problemas o crisis, algunos lo hicieron así. Bueno, especialmente para los que le hicieron así, ahorita debe tratar de pensar en eso. Esa es la pregunta. La conclusión el día de hoy es más mía que de ustedes. Cada uno tendrá que esbozar la suya propia, personal. Jesús todo lo puede y nos ama. No dudemos en entregar a su cuidado cada aspecto de nuestras vidas, por insignificante que pueda parecer. Le importamos todo, porque Él nos ama. Y yo les invito a que me acompañen en esta oración. Señor, le agradezco que pueda confiarle cualquier problema de mi vida, sabiendo que lo manejará eficientemente. Enséñeme a confiar más en usted. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, muchísimas gracias por todo su tiempo, por conectarse. No deje de hacerlo mañana, los que puedan hacerlo, 6:30 de la mañana. Vamos a tener un tiempo de oración y siempre es muy edificante. Ore también por mí para que podamos hacerlo mejor cada vez que nos reunamos. Ayúdenos al Señor para hacerlo cada vez mejor. Y en el momento que nuestro Dios diga, nos vamos a reunir. Porque tenemos un templo muy bonito que todavía no hemos visto del todo en su mayor esplendor. Así que gracias al Señor. Que Dios bendiga. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti, solo a ti.
ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón me vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sánala, Señor, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración. Levanta tu voz y clama al Señor con un cántico nuevo, porque dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Así es que clama a Él, y Él te responderá con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oh, te amamos, Señor. Vengo a humillarme, buscando tu rostro. Delante de ti. Escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sánanos, Jesús. Sana nuestra tierra, sánanos, Señor. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra. Dios de milagros, Dios de prodigios, Dios de sanidades, perdona nuestros pecados, perdona a tu iglesia, Señor. Venos aquí delante de ti, te amamos, Padre.